Sergio Sayas, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Igualmente, gracias por acompañarnos. He entrado así, ¿no?, a saco, dándote las buenas tardes directamente porque yo creo que hace falta pocas explicaciones para saber por qué está hoy Sergio Sayas con nosotros. Yo creo que los votantes se merecen las explicaciones de Sergio Sayas, se merecen también las explicaciones de Javier Esparza. Y bueno, y en ello estamos, Hoy vamos a hablar contigo y por entrar ya en harina directamente, lo primero, preguntarte qué tal estás. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido semanas más tranquilas, pero estoy cansado porque han sido unas semanas de muchísima presión mediática y política y personal también, porque es muy triste un partido al que llevas perteneciendo 20 años, al que te afiliaste con 18, en el que estuve de concejal en Berriozar, o sea, toda mi vida ha estado vinculado, pues ver cómo de la noche a la mañana te expulsan del partido. Evidentemente no es algo agradable, pero estoy por otro lado muy sereno y muy convencido de lo que hice. Creo que al final lo último que puedes hacer con tus votantes es incoherente. Creo que al final la gente está harta de que le digas una cosa y hagas la contraria. Y nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que Sánchez es el peor gobierno que puede tener España y nuestro voto no podía servir para reforzar el gobierno en el momento que podíamos debilitarlo. El lío empieza de alguna manera en el Congreso de Diputados. Ahí estáis tanto tú como Carlos García Danero representando a Navarra Suma. Llega la reforma laboral, la cosa está muy justa, puede que no salga esa reforma. Navarra Suma puede tener también el voto clave, nos remontamos a ese momento. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿O tenemos que remontarnos más atrás, Sergio? Tenemos que remontarnos más atrás. En primer lugar, yo empecé a hablar con Javier Esparza de la reforma laboral el día 6 de enero. Y Javier nos pide negociar. De hecho, nos ofrecemos a que negocie él en nombre del Grupo Parlamentario de las Cortes Generales. En lugar de que la negociación del Gobierno la haga con los diputados, la haga directamente con él. A mí me llama el ministro de la Presidencia, me llama la vicepresidenta Yolanda Díaz y a ambos les pongo en contacto con Javier para que sea Javier quien negocie. A partir de ahí se produce un comité ejecutivo 2 días antes de la votación, en el que se acuerda 2 cosas. La primera, habilitar a la dirección del partido para tomar esa decisión, pero le pone a su vez una condición, que es que el acuerdo que alcance con el Partido Socialista sirva para debilitar la relación del PSOE con Bildu, con el conjunto del nacionalismo, pero especialmente con Bildu, porque no hay que olvidar que venimos de un gobierno de Navarra que es el peor de los posibles, con unas alianzas que nuestros votantes no aceptan, y lo mismo ocurre en el ámbito nacional. Entonces, cuando nos llaman a nosotros, que no nos llama Javier Esparza, y cuando digo que no nos tenía que llamar el presidente, no solamente por el hecho de ser el presidente, que hombre, también somos 2, no somos 300, sino por el hecho de que es la persona que ha negociado con el Gobierno de España y, por tanto, quien nos puede dar una explicación. ¿Vosotros no tenéis ninguna información de esas negociaciones entre el Gobierno y Javier Esparza hasta que llega el Comité Ejecutivo? No, ni en el Comité Ejecutivo se nos da ninguna explicación de esa negociación. Nosotros, desde el día 19 que yo recibo la llamada de los ministros hasta el día 2 que recibo la llamada de la secretaria general, tenemos la misma información que cualquiera que pasa por la calle, es decir, ninguna. Y en esa llamada, que la hace la secretaria general, nos dice que tenemos que votar que sí. Y yo le digo, votar que sí, y el acuerdo, porque el Comité Ejecutivo tenía 2 condiciones, que os delegaba el voto, pero que teníais que conseguir un acuerdo que rompiese la relación del PSOE con Bildu, y me dice, no, el acuerdo no te lo puedo contar. Entonces, yo no puedo emitir un voto en función de un acuerdo que es oscuro. ¿Cómo voy a explicar a los ciudadanos la posición de un voto si ni tan siquiera nosotros sabemos en base a qué se nos está pidiendo ese voto? Yo creo que al final también esto está sirviendo para poner 2 debates sobre la mesa. La primera es, ¿qué somos los cargos públicos? Los cargos públicos no somos gente que posee una institución, somos gente que actúa en nombre de los ciudadanos. Y nada que hagamos en nombre de los ciudadanos puede ser oscuro ni dejar de contárselo a los ciudadanos. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos creemos muchas veces los propietarios de las instituciones y no, actuamos en nombre, en este caso, de los navarros y de los españoles. Y en segundo lugar, es que la disciplina de voto
es tener un debate, es poder discutir sobre una posición, pero no es hacer lo que un presidente te llame, por muy presidente que sea. Eso es muy poco democrático, porque al final, si el procedimiento es eso, el sistema es mucho más barato. Ponemos un mando a distancia en la mesa de los presidentes, pulsan un botón, votan de manera ponderada y nos ahorramos 350 senadores, 350 diputados, los senadores, los parlamentarios autonómicos y los concejales. Y este sistema es mucho más barato, pero no. Tenemos un sistema en el que pagamos sueldos a los diputados y a los senadores y a los diputados autonómicos para que tomen decisiones, no para que calienten asientos. Aquí hay una cosa que extraña, ¿no? Y es esa falta de información, según nos comentas, esas instrucciones de en qué sentido tenía que ir el voto, pero sin contaros por qué, ¿no? O a qué acuerdo se había llegado o qué se iba a conseguir. Entiendo que para Navarra, a través de ese voto, ¿no?, que se os pedía que hicierais, que en este caso era, o que dierais, que en este caso era a favor de la reforma, lo que os estaba pidiendo el partido. ¿Por qué consideras esa desconfianza, o no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Esto puede tener algo que ver con esa lucha de poder que ha habido entre Sayas y Esparza, Sayas en Navarra Suma en los últimos tiempos? No, es que para empezar, mi relación con Javier ha sido muy buena durante todo este año. Hemos tenido muchas conversaciones y justo en este tema hemos estado conversando el día 6 sobre lo que iba a pasar en la reforma laboral. El día 19, cuando me llamaron los ministros, hablé con Javier y les he dicho que te llamen a ti. O sea, no había eso en ningún momento. De hecho, Carlos García Danero en el Congreso de UPN fue del equipo de Javier Esparza. No tiene nada que ver esto con el Congreso de UPN. Va con una forma de entender el partido y de una forma de entender la política que no solamente le pasa a mi partido, que le pasa a casi todos los partidos, que ya no son partidos, son clubes de fans. Los líderes quieren aplausos, no quieren debate. Y eso no puede ser. La militancia no es feligresía. La fe se tiene en Dios, no en un líder. Al líder hay que pedirle explicaciones, hay que argumentar las posiciones y después de un debate acatar el resultado de ese debate. O sea, podemos decir que esta es un poco la forma, o que había sido la forma de actuar de Navarra Suma, o vamos a poner de Javier Esparza en este caso, tomar decisiones sin debatir. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, no era la primera. O sea, nosotros venimos de los debates de estado de alarma con la misma posición. Recibías una llamada un día y sin argumentar te dice, oye, hay que votar a favor del estado de alarma. ¿Pero por qué vamos a votar a favor de un estado de alarma que es inconstitucional, que trae un gobierno socialista con Podemos, avalado por Esquerra Republicana y por el PNV, que son los que nos han quitado el gobierno de Navarra para dárselo a Chivite de la mano de Bildu? Es que no hay ninguna razón. Cuando tienes un acuerdo en Navarra con el Partido Socialista y se entiende que eso es bueno para España porque Navarra es importante para España, pues eso también lo puedes hacer a nivel nacional. Yo cuando hablo con Sánchez de estas cosas, o con algún ministro, y me dicen, no, Sergio, esto es muy importante para España, y le digo, ah, sí, es muy importante para España, también Navarra es muy importante para España. Es que lo importante para España no es lo que quiere el Partido Socialista cuando quiere el Partido Socialista. Y no puede ser, hoy hacemos política para España y mañana cojo de la mano a los que quieren romper España para hacer políticas que me interesan a mí. Es que eso no es tener una visión de Estado. Por tanto, creo que la oportunidad del voto en la reforma laboral era reconvertir a ese PSOE y hacerle romper con el nacionalismo. ¿Qué pacto hubierais apoyado, García Danero y tú? Bueno, no sé, en este caso no sé si puedes hablar por los dos o solamente en tu caso, no sé si vais un poco con la misma... Si yo hubiera tenido la responsabilidad de negociar con el Partido Socialista, solo hubiera una cosa que hubiera aceptado, que es, señora Chivite, hoy vas por la mañana al Boletín Oficial de Navarra y publicas el cese de los consejeros de Geroa Bai. Yo te voy a dar sustento parlamentario durante estos 2 años. Los dos, no vas a tener ningún problema, lo vamos a firmar. No quiero consejeros para UPN, te voy a dar el gobierno monocolor del Partido Socialista. Pero vas a romper la relación del Partido Socialista con el nacionalismo. Eso consigue 2 cosas. La primera, sacar al nacionalismo del gobierno. Eso se lo puedo explicar a los votantes. En segundo lugar, dificulta que dentro de 2 años el PSOE pueda entenderse con el nacionalismo, porque el nacionalismo no se fiará del PSOE. Y por tanto es bueno para los intereses de UPN. Es que si el precio era la reprobación de Enrique Maya, era un precio insuficiente. Si el precio era dinero, es el mercadeo que denunciamos en otro.
es que solo había un precio posible, que era la ruptura del PSOE con el nacionalismo. Ese era el único que podíamos contarle a nuestros votantes. Y esa era la condición que habíais puesto en la ejecutiva, de hecho, para... Nosotros en la ejecutiva no pusimos una condición concreta, simplemente dijimos que lo que consiguiéramos tenía que servir para romper el acuerdo del PSOE con el nacionalismo y deteriorar la relación no con los medios, Bildu. sino el fin. Exacto, ¿no? exacto, el fin. Esto es lo lo que yo hubiera pedido si hubiera tenido que hacer la negociación. Y sin embargo, Navarra Suma pidió pues dinero para Pamplona. que se Ojo, mantuviese Amaya en el ayuntamiento. No. Que si eso fuese, lo que pidió, que hemos leído, que sabían los diputados del Partido Socialista, pero no sabían los diputados de UPN, es que no reprueben a Enrique Maya, que no es lo mismo que no le echen, que no le reprueben. Bueno, mira, a mí que me reprueben me da exactamente lo mismo, es que cualquier día pactamos que nos den los buenos días por el pasillo. Eso es de entrada, es que si usted me va a reprobar directamente no negocio. El tema de los onguietorris, es decir, que se ponga una denuncia a quien haga un homenaje de presos. Hombre, pues solo faltaba. Es que yo sobre eso no negocio, es un tema de principios. Si no tenemos principios los dos interlocutores, yo directamente no me siento en la mesa. Y el resto que se negoció es un mercadeo económico, que es lo que denunciamos en otros. Cuando el PNV se sienta y pone la chequera, salimos nosotros y denunciamos eso. Cuando Esquerra Republicana negocia y pone la chequera, salimos nosotros y denunciamos eso. Por eso era incomprensible ese acuerdo. Primero, porque era oculto. Porque nos enteramos una semana después de la votación y porque lo leímos en la prensa, no porque nadie de nuestro partido nos lo haya dicho. Y en segundo lugar, porque si el acuerdo real era ese, era clamorosamente insuficiente y desde luego que nos dejaba sin ningún discurso para poder contar a nuestros votantes. Cuando vosotros tomáis la decisión de votar en contra de la reforma y saltaros esa disciplina de voto que os habían marcado desde el despacho de Javier Esparza, ¿vosotros sois conscientes de la que se va a liar, Sergio? Somos conscientes del plano externo a UPN, o sea, es decir, de que caía la reforma laboral, de que eso iba a tener un nivel de presión mediático muy alto, de que eso podía hacer caer aparte del gobierno de Sánchez, toda la parte de Podemos, que era precisamente una de las cosas que buscábamos con ese voto. Si con Ayuso cayó Pablo Iglesias, con nosotros hubiese caído Yolanda Díaz. Sí, porque era, porque era la que traía la reforma laboral. ¿No? La reforma laboral era claro, su... Entonces buscábamos eso, buscábamos sacar a los comunistas del gobierno, buscábamos sacar a los podemitas del gobierno, buscábamos deteriorar y no fortalecer al gobierno de Sánchez, sí, eso sí. En la parte interna, ¿sabíamos que las consecuencias iban a ser la expulsión? No, porque son tan injustificables y desproporcionadas que eran imposibles de valorar. ¿Y ahora cómo queda vuestra situación? ¿Cómo queda la situación tuya y la de Carlos? Desde luego seguís en el Congreso de los Diputados, no como afiliados a Navarra Suma por esta expulsión que decidió el Comité de Garantías. ¿Cuál es vuestra situación? ¿Cómo veis el futuro? ¿Vais a seguir trabajando desde el grupo mixto y a partir de ahora qué? Vamos a ver, pues nosotros institucionalmente no nos cambia nada, porque nos presentamos por una candidatura que es Navarra Suma, que por cierto, Javier Esparza llevó a votar a los otros dos socios de Navarra Suma, en ese momento eran Albert Rivera y era Pablo Casado, un documento en el que yo estuve en esa firma, que el documento decía que con el Partido Socialista no se podía pactar nada mientras tuviese gobiernos con el nacionalismo. Y ese documento está firmado por los tres y se lo ha saltado Javier Esparza. Y era un acuerdo de coalición. Entonces, en primer lugar, nosotros seguimos siendo diputados elegidos por los navarros en una candidatura de Navarra Suma, a la que por supuesto seguimos perteneciendo. O sea, no hemos cambiado ni de candidatura ni de grupo, porque estuvimos en el grupo mixto desde el minuto 1, con lo cual seguimos en el grupo mixto. Es decir, la responsabilidad institucional no nos cambia nada. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, defender aquellos temas que para nuestros votantes son importantes y sobre todo que son importantes para Navarra. Nosotros estamos allí para ser la voz de Navarra. Y en esa voz de Navarra, de alguna manera, hay quien puede pensar que a la hora de votar que no a esa reforma laboral, porque ha tenido incluso también el apoyo aquí de la CEN, ¿no?, de nuestros empresarios, de la Confederación de Empresarios de Navarra, se pusieron por encima de ese interés de las empresas o de ese interés de una reforma que según prácticamente todo el mundo era positiva
y habían apoyado sindicatos, empresarios. Ahí pusisteis por encima ese interés, ¿no?, por luchar por Navarra y por sacar a los nacionalistas del poder, por encima a lo mejor de lo que pudiera ser algo bueno para trabajadores y empresas. Es que no era bueno para trabajadores y empresas. En primer lugar, es verdad que la COE y la CEN, como parte de la COE, apoyaban ese acuerdo, sí, pero si entendemos que entonces cuando haya un acuerdo entre sindicatos y empresarios, eso ya directamente va a pasar a ley, porque no se recoge así en la Constitución. En la Constitución lo que se recoge es que quien hace las leyes es el Parlamento, y el vota con su criterio independientemente de los acuerdos. Para empezar, la CEN está perfectamente legitimada para tomar la posición que considera oportuno, y yo tengo todo el respeto por la CEN y por esa posición, pero no todos los empresarios navarros piensan igual que la CEN. Hay muchísimos empresarios vinculados al sector agrícola a lo que esta ley les machacaba. Hay muchísimos autónomos que tienen que contratar puntualmente a trabajadores para necesidades concretas a los que esta ley machacaba. Que le pregunten a la hostelería, con la importancia que tiene en Navarra, si esta ley les gustaba o no les gustaba. El tema de los contratos temporales. Claro, todo lo de obra y servicio, toda la falta de flexibilidad, etcétera, etcétera, machacaba a todo ese sector. Y en Navarra la agricultura, la ganadería y la hostelería y los pequeños autónomos son los fundamentales. Las empresas grandes son mucho menores que esto. Yo puedo entender que esto para las empresas grandes sea mejor que lo que podía haber venido. Porque la COE no es que estuviese de acuerdo con esta reforma porque le pareciera buena, sino porque tenía miedo a que viniera otra peor. Esa es la razón por la que la COE acuerda esta reforma, un mal menor. Pero, por ejemplo, en Navarra, sindicatos como UAGN, que representan a los agrícolas y ganaderos, salió en contra. La economía social de Navarra salió en contra. Expulsión del partido, hablabas de expulsión del partido, posibilidades de recurrir hasta el 15 de marzo, más o menos tenéis. ¿Qué vais a hacer? Pues todavía no lo hemos decidido, porque Carlos ha estado ingresado en el hospital, ha salido esta semana, y tenemos una conversación pendiente. Pero yo sí que le voy a decir una cosa, no me siento con muchas fuerzas de recurrir, pero por una razón muy fundamental. Es que ya llega un momento en el que cuando un partido funciona de esta manera, no es el partido al que yo me afilié. Es que este partido y al que yo me afilié se parecen una cosa en la sigla, en todo lo demás no. O sea, el partido al que yo me afilié no les decía a los votantes una cosa y hacía lo contrario. Partido era un sitio donde se podía debatir, donde se podía opinar, donde había contrapesos en los órganos. Hoy se ha convertido en un club de fans, donde el presidente solo quiere aplausos, no quiere debates. Hoy estamos muy desdibujados en la sociedad navarra. No tenemos un rumbo claro para esta tierra y mucha gente lo ve en la calle. Mucha gente ve que hemos dejado sin alternativa, que no estamos peleando con uñas y dientes para sacar a Chivite del gobierno, que estamos un día diciendo una cosa de Chivite y al día siguiente poniéndole un balón de oxígeno en el momento en el que está débil. Y ese cambio de rumbo al final debilita al votante, porque le deja perplejo. Y eso lo hemos visto en partidos como Ciudadanos, que han pasado de ser tercera fuerza política a por unos cambios de rumbo muy difíciles de explicar, estar a punto de la desaparición. Y a UPN le está empezando a pasar algo parecido. Entonces realmente ya llega un momento en el que dices, es que yo me afilié a este partido que defendía unas cosas que hoy no veo. ¿De verdad quiero pelear para seguir? Y a partir del 16 de marzo, bueno, yo no sé, estamos hablando un poco en plural, también podéis tomar decisiones independientes, que Carlos tome una decisión y que tú tomes otra, que por cierto, desde aquí, bueno, pues por lo que nos has dicho ya está bien, o sí, sea que bien. le mandamos un saludo, pero a partir del 16 de marzo, Sergio, hay muchos rumores. Sergio Sayas ya tiene un acuerdo para irse al PP, Carlos García Danero ya tiene un acuerdo para irse a Vox, se va a montar un partido que suponga la escisión de UPN. ¿Qué nos vamos a encontrar los ciudadanos de Navarra a partir de ese 16 de marzo? Yo he oído de todo, efectivamente, ¿no? Que si nos íbamos a ir a Vox, yo soy una persona muy liberal, desde luego de la parte UPN soy la parte liberal. Entonces, yo con Vox tengo grandísimas relaciones personales, pero también muchísimas diferencias políticas. Por otro lado, es que nuestra preocupación ahora mismo es Navarra.
Es que nuestra preocupación es ver cómo mucho electorado de UPN se ha quedado huérfano de proyecto. Pero vais a seguir en la política. Nosotros vamos a acabar estos 2 años en la política. A partir de ahí veremos qué pasa. Que lo que nos estás diciendo a mí me suena a nuevo partido. Bueno, te suena, pero yo no estoy diciendo nada. No, yo lo que quiero decir es que evidentemente UPN hoy ha renunciado a ser una alternativa a Chivite. Pero también te digo, han pasado de esto 3 semanas, aunque nos parece que ha pasado 1 año. Y no tenemos ninguna decisión sobre lo que va a ser el futuro. De esas 3 semanas, como te decía antes, mi compañero Carlos ha estado 1 semana ingresado. La otra semana ha volado por los aires un partido nacional que nos ha tenido despistados. Estamos casi a las puertas de una 3ª guerra mundial. Es que todo eso ha pasado en 3 semanas. Entonces, evidentemente yo entiendo, ¿no?, que hay mucho interés de saber qué vamos a hacer, de saber qué queremos hacer, pero lo que te puedo decir ahora es que no hemos tomado ninguna decisión ni que tan siquiera se ha valorado ningún escenario. Ahora lo que hemos hecho estas 3 semanas es defendernos internamente, hacer unas conclusiones para ir a un comité de garantías y el futuro, si es que está la política como para hacer una previsión para de aquí a 15 días, la vamos a hacer de aquí a 1 año y medio. De todas formas, no te sientes con fuerzas para recurrir, sin descartarlo, ¿te sientes con fuerzas y apoyo para crear otro partido nuevo y tirar para adelante en Navarra? No sé si para crear un partido o no, pero yo lo que sí te digo es que he sentido como nunca, y mira que son años en un cargo público, y que he sido cabeza de lista al Congreso de los Diputados, que es un momento en el que mucha gente te para por la calle para decirte lo que le parece, si le parece bien o le parece mal, y jamás me había parado tanta gente por la calle. Muchísimos votantes de UPN no hubiesen entendido que votásemos otra cosa. Muchísimos votantes estaban necesitando un ejemplo de coherencia. Y creo que han agradecido. Evidentemente no son la totalidad, porque las opiniones siempre están divididas, siempre hay personas que consideran una cosa o que no. Pero fíjese, incluso en esas personas que pudieron pensar que actuamos mal, que las hay, creen que la pena es desproporcionada. Es que la decisión, claro, la decisión de expulsarnos por la vía de los hechos es tan injustificable que creo que no hay votante de UPN que la respalde. Y una prueba es que Javier fue al Comité Ejecutivo y al Consejo Político, que son 2 órganos que controla, pero no fue a una asamblea a pedirlo. ¿Y por qué no fue a una asamblea? Porque sabía que los afiliados de UPN no nos querían fuera, nos querían dentro. Pues te vemos, Sergio, con fuerza y con ganas. A partir de ahí, los espectadores son muy inteligentes y no sé si han llegado a la misma conclusión que yo o no, pero como dices, tendremos que esperar. Es verdad que, bueno, pues que los tiempos son convulsos y que, en fin, de alguna manera la cosa está como muy agitadilla, pero no sé por qué me da que tú tienes ya muy claro lo que vas a hacer. No te creas que tanto. De Bueno, verdad que las decisiones, cuestan. o sea, que no es fácil tomar ninguna decisión. Y he estado muy centrado en defendernos internamente y de verdad ha pasado muy poco tiempo. Es que parece que ha pasado mucho, pero hay muchas reflexiones que no se pueden tomar en caliente y hay muchas decisiones que hay que pausar y que hay que meditar y que hay que valorar, y no creas que tengo ninguna decisión. O sea, no es un tema de no querer contarla, es que efectivamente no la hay. Hay que tomarla todavía, ¿no? Bueno, luego lo que dices también, importante hablar con Carlos, ver si los caminos van a ir juntos o no. Y con mucha gente de dentro y de fuera, ¿no? O sea, porque no somos nosotros dos, hay muchísima gente que se está dando de baja de UPN. Es que en una semana llevamos más de 150 bajas que yo sepa. O sea, se han ido comités locales enteros. En la zona de la Ribera se van a quedar muchísimas localidades sin la posibilidad estatutaria de tener un comité local porque han volado el número necesario para que estatutariamente no se pueda tener un comité. O sea, hay mucho descontento entre la afiliación de UPN también. Bueno, y una situación en la que los afiliados, simpatizantes, votantes de Navarra Suma, en fin, se quedan en muchos casos, en fin, en una situación muy mala. Claro. Y luego también hay otra cosa, que es, no podemos canalizar el descontento hacia Esparza, hacia la radicalidad, porque muchas cosas de las que defiende UPN no son las que defiende Vox. Y creo que también hay que ser responsable en ese planteamiento, ¿no? Por eso te digo, cuando tienes que tomar una decisión, tienes que valorar muchas cosas. Y de momento la decisión no está tomada porque no nos ha dado tiempo ni de hacer una valoración. Bueno, pues vamos a dejaros ese tiempo de reflexión. Vamos a invitar también, bueno, pues a Esparza, en fin, o a quien él delegue o a quien ellos decidan,
la invitación va a quedar hecha para que vengan, están en su libertad de venir o no, también lo comentamos, y vamos a dejaros, en cualquier caso también a vosotros, tener ese tiempo de reflexión, que a mí me parece también importante. Eso sí, cuando la decisión esté tomada volvemos a hablar. Cuando quieras, sabes que vengo encantado. Lo sé. Muchísimas gracias, Sergio, mucha suerte y ojalá las decisiones que toméis, bueno, pues hagan una Navarra más fuerte, ¿no? Y no una Navarra más débil. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.